236 sufrieron cárcel, 4 se suicidaron. Eran víctimas de persecución por denunciar errores. Pague primero y luego quéjese. Lo aplican mucho en Colombia. Se llama Un turbio horizonte y dice así mi columna. Desde 1660, cuando el rey de Inglaterra creó un fondo público destinado a manejar cartas y paquetes, esa entidad, denominada Post Office o simplemente Correos, se perfiló como una de las instituciones estatales más queridas y eficientes del Reino Unido. Con 14,000 oficinas en el mapa británico, ya la atendían 250,000 empleados en 1914. Muchos estaban vinculados por contrato, pero eran su propio jefe y concesionario. En pequeños pueblos, el farmacéutico o el peluquero también se ocupaba de los menesteres de correos. Salvando a la reina, la Post Office era una especie de segunda madre británica. Todos los días el agente rural, su postmaster, cerraba cuentas usando sistemas manuales tradicionales y enviaba a Londres el balance contable de su oficina, mínimo ladrillo en ese monumento a la confianza ciudadana que era la Post Office. Así ocurrió durante tiempos hasta que con el nuevo siglo la entidad dio un volantín mortal y quedó presa de una telaraña informática. La potente marca japonesa Fujitsu había vendido a la empresa pública de correos un programa informático de contabilidad llamado Horizon, y a partir del 2001 todos los corresponsales quedaron obligados a rendir cuentas empleando el flamante sistema que les presentaron como ultra seguro e infalible. Uno de los agentes que estudió juiciosamente las instrucciones y empezó a trabajar con Horizon o Horizonte fue Alan Bates, flemático jefe postal de un pueblo galés llamado Llandundo, donde, según dice, nacieron los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas. Bates notó que, lejos de ser otra maravilla, el programa Horizonte, alteraba las cifras de sus informes. Cuando se quejó, los sabios informáticos lo culparon a él. Adujeron que por su edad le costaba trabajo aprender el programa y no entendía las instrucciones. Yo conozco el argumento. Todo mayor de 60 años pertenece a la edad de piedra. Pero Bates tenía 47. Ya había navegado en el proceloso mar informático e insistía en que el programa acusaba defectos. La respuesta fue airada. Horizonte está diseñado a prueba de fallas y usted es el único que se queja. Desde ese momento le fue casi imposible a Bates hablar con correos y se sumió en un largo pozo de incomunicación. Quienes sufrimos el desdén informático, estos son comentarios míos, conocemos los trucos. Se esfuman los seres humanos, al otro lado de la línea solo hay grabaciones y robots, los teléfonos nunca responden, las esperas son eternas y culminan en pitido súbito y silencio cósmico. No tardó la Post Office en calificar a Bates de insoportable. Lo acusó de estafa, canceló unilateralmente su contrato y lo compelió a finiquitar las sumas injustificadas que marcaba el programa. El famoso pague primero y luego quéjese. Lo aplican mucho en Colombia. Empezó entonces la guerra de este ciudadano inerme, solitario y sin recursos contra la poderosa dupla Post Office Fujitsu. Averiguó episodios parecidos. Imposible pensar que el suyo fuese un caso único. No lo era luego. A fuerza de buscar y llamar, pudo reunir un grupo de aliados, agentes postales que, como él, eran víctimas de persecución por denunciar errores. La Post Office desencadenó una jauría de abogados contra los quejosos. Al despuntar el siglo, la segunda madre se encarnó en madrastra. Sabiendo que se trataba, estamos hablando ya de tiempos nuestros, que se trataba de hombres y mujeres de poca capacidad económica, denunció a 3,500 exagentes por fraude y hurto. La estrategia era hundirlos, obligarlos a realizar gastos y contraer deudas. Un subpostmaster se negó a cubrir un falso alcance cercano a $40,000 y Correos gastó 10 veces más en abogados hasta que, cito comillas, lo quebró y devastó su vida familiar. Esto lo tomó de Computer Weekly de mayo 20 de este año. Fue una larga batalla. Se indicaron a más de 700 exagentes de hurto o fraude. 236 sufrieron cárcel. 4 se suicidaron. Un grupo de 555 siguió unido en torno a Bates y su tenacidad despertó admiración en algunos juristas, parlamentarios, periodistas e incluso empleados de Post Office que revelaron verdades calladas. Por ejemplo, las dos compañías sabían que manejaban programas defectuosos y pagaron a algunos expertos para comprar su silencio. En 2019, el pleito llegó a un tribunal superior que se pronunció en pro de Bates y sus compañeros. Según la corte, el infalible Horizonte contenía
comillas, virus, errores, defectos y fallas aritméticas. Más tarde, el Tribunal de Apelaciones ratificó de manera aún más vehemente la sentencia. Por tratarse de un pleito civil, ningún funcionario del dúo empresarial fue a la cárcel. El tribunal dispuso que Correos indemnizara a las víctimas con el equivalente a $74 millones. De ellas, tras cubrir gastos de toda índole, solo quedaron 14 millones para repartir entre los 555 aliados. Una chichigua. Fujitsu no pagó ni un centavo. Se limitó a ofrecer disculpas y sigue firmando nuevos contratos con el gobierno. Aquí observo yo que también esta figura aparece en las cartillas. Haz mal y que no parezca normal, y que parezca normal. La factura más severa que castiga a las dos poderosas compañías es la erosión de su prestigio. Acaba de estrenarse con gran éxito una serie inglesa de 4 capítulos, Mr. Bates versus El Correo, donde cada quien queda en su sitio, el pionero como líder cívico, los agraviados con el fallo favorable, pero sin plata, y los cacaos de P.O. y Fujitsu como ladrones de rodaje fino, según palabras de Bates. La lección interesa a todo el mundo, pues expone la arbitrariedad, la arrogancia y la capacidad discriminatoria de ciertas entidades. También en Colombia sufrimos las expresiones de este prodigio, que por otra parte es Internet. El calvario que implica sacar documentos, estampar firmas, rellenar formularios, comprar tiquetes aéreos en especial, declarar impuestos, adelantar trámites bancarios, comunicarse con oficinas públicas o privadas, mudas y sordas todas, como la canción de Shakira, y enfrentar instituciones o empresas que compiten en altanería, truculencia y disculpas con P.O. y Fujitsu. Lo siento, se nos cayó el sistema, dicen, por ejemplo. Los ciudadanos que nos sentimos excluidos por la prepotencia digital, debemos exigir leyes a favor de los huérfanos analógicos. Hay que protestar e impedir que nos ignoren o nos margines. Tenemos que mantener activo al pequeño Bates que todos llevamos dentro. Y hay una notica breve, como siempre, de cosas del lenguaje, que es una esquila que dice: aprecio como persona y como autor a Giuseppe Caputo, que no es italiano, como parecería, sino barranquillero. Seguramente es un buen maestro de escritura creativa, pero me sorprende que como profesor del Instituto Caro y Cuervo envíe a sus alumnos mensajes en los que utiliza un ridículo minoritario y forzado plural con X. Queridos postulantes, sería bueno saber si este instituto, autoridad mundial de nuestra lengua, acepta semejante endriago de escritorio ajeno al pueblo hispanohablante, o si se trata de una broma de Giuseppe, a quien le sobra humor para ello e inteligencia para manejar sin gestos exhibicionistas la gramática castellana. La pregunta que tengo es, ¿cómo te sientes tú? Que no digo que eres tan vieja como yo, por Dios santo y bendito, ni me ha faltado, pero pertenecen a la generación de unas personas que ya pasaron los 70 años y que han tenido que sufrir el cambio de la máquina de escribir y la parte analógica a todo esto que nos está avasallando, como al señor Bates. ¿Cómo te sientes tú en eso, Piedad? Prende el micrófono, Piedad, para ser redundantes. Creo que igual de mal que tú. Sí, me avasalla un poco. O sea, es decir, hago esta cosa del esfuerzo continuo por ponerme al día, pero bueno, por ejemplo, no tengo redes, para comenzar, porque precisamente por la edad que tengo, yo no puedo ponerme a dedicarle tiempo a las redes y además a envenenarme con las cosas de las redes. Prefiero absolutamente no. Pero claro, he escrito también sobre la cuestión de pedir una cita médica en una institución como la clínica Santa Fe, y que hayan cambiado por un sistema en que nunca puedes hablar con un ser humano y entonces tienes la cita con y te dan, sí, claro, y en el mes siguiente no hay, en el otro tampoco, y luego habrá nueva agenda. Es decir, eso es una cosa de una inhumanidad aterradora, ¿sí? O veo a mi pobre padre que tiene 97 años y es prácticamente ciego, con una lupa tratando de hacer transacciones en el banco. Si se equivoca, el banco lo obliga a ir personalmente, cosa que requiere todo un aparataje, el chofer que lo lleva, la persona que lo baja, ¿sí? Sí, una cosa muy, muy inhumana y muy implacable. O sea que sí me siento parte de esos excluidos, pero lo peor es que creo que cada vez seremos más excluidos y nos sentiremos más desdichados frente a un montón de cosas.